Sí, realmente siempre se ha considerado, ¿no?, como el acero un material a lo mejor más de construcción, algo bastante frío, duro de trabajar, y eso es quizás lo que más me gusta de él, porque es más sorprendente cuando creas algo, cuando le das esa sensibilidad o ese movimiento a una pieza tan dura, genera más impacto. De hecho, al principio de empezar como artista, me gustaba mucho hacer piezas más figurativas, de fantasía, de animales, y jugaba mucho con un kraken que hice gigante cogiendo un barco, con ese movimiento de los tentáculos, calentando y forjando el acero. Y al final es eso, es conseguir dar vida a ese material tan inerte, tan apagado. Eso es muy bonito. Yo me imagino también, conversando también con vos fuera de cámaras, ¿no? Esta impronta que hoy florece, pero que viene en realidad forjada, y valga la palabra, desde hace muchos años. Digo esto porque vos sos muy joven, pero porque traes, digamos, un legado de tu familia, que es justamente el taller, es el metal, es la forja. Contame un poquito la historia tan bonita de este taller. Pues, a ver, viene de mi abuelo. Cuando empezó mi abuelo era un taller de calderería pura, era más bien hacer piezas especiales o tuberías de gran diámetro para tema de pozos, calderería, obra hidráulica, embalses, pantanos. Y toda esa experiencia y todo ese conocimiento después se trasladó a mi padre, que también hizo una ingeniería, y todo eso, esa montaña, esa bola ha venido a mí, que también estudié ingeniería, que hice arquitectura técnica y después hice mi grado en ingeniería de edificación, y trasladé todo ese conocimiento a este taller, pero iba enfocado más en la ingeniería que al arte. ¿Qué pasa? Yo tenía desde pequeño, por así decirlo, siempre dudé entre dos carreras, para que vean la diferencia entre bellas artes y una ingeniería. Acabé haciendo una ingeniería porque, bueno, me sentía más seguro, era lo que tenía más futuro para mí, pero desde pequeño siempre he estado creando, y al final he dicho, mira, tengo la tecnología, tengo la maquinaria, tengo el conocimiento, tanto de mi abuelo o mi padre, como también de lo que yo estudiaba en mi carrera, para poder hacer estas piezas que a lo mejor de primera sería inviable. Es decir, estas piezas yo tengo que reconocer que he tenido la suerte de tener esta infraestructura. En partir de cero y crear arte de metal requiere una inversión muy fuerte. Y yo he tenido esa suerte de poder utilizar todo esto para crear y expresar lo que llevaba adentro, que me iba consumiendo. O sea, sé que es un tópico de muchos artistas decir, no, es que lo llevaba adentro, pero es que es la verdad. Sí, sí. Y yo necesitaba expresarme y sacar todo este sentimiento, esta sensibilidad de mis piezas. Y la suerte fue que ha tenido muy buena acogida, que hemos tenido una evolución muy natural, y actualmente pues puedo decir que prácticamente ya podría dedicarme a esto. Comparto un mix entre arte e ingeniería, y el futuro quiero que se centre solamente en el arte. Decime sinceramente, ¿cuál fue la opinión de tu padre cuando le dijiste, la verdad que quiero ser artista? La verdad es que al principio, es que el mundo del arte es tan relativo y hay tanto estigma y tanta conocimiento social o falta de conocimiento social sobre un tema que en general la gente sabe que es difícil, que no se puede vivir de él, que es un tema que no tiene esperanza de salir a ningún lado. Entonces, cuando tú quieres crear algo, al principio en un mundo tan rudo, porque al final vengo de una, o sea, lo que yo hago es un trabajo bastante duro de calderería, son piezas pesadas, y mi padre y mi abuelo vienen de ello. Entonces, cuando quiero hacer algo totalmente opuesto, totalmente diferente, al principio bueno, ¿qué vas a crear? ¿Qué estás haciendo?
Y yo decía, bueno, tú déjame tranquilo, déjame con mis piezas, yo voy a hacer mis cosas, que es lo que yo quiero hacer. Pero sí que al principio era mucha incredulidad, pero en general, cuando yo empezaba y decía, no, es que quiero ser artista, quiero hacer esculturas, y la gente decía, este tío está charado. ¿Hay alguien de la familia que haya tenido esa curiosidad o ese acercamiento, digamos, como para decir, bueno, sí, tenía un tío, una tía, un familiar? A ver, la verdad es que por parte de mi padre vengo del mundo empresarial, de la empresa, del emprendimiento, pero es que por parte de mi madre es todo lo opuesto, es una familia de artistas. O sea, por parte de mi madre tengo primos pintores que tocan el violonchelo, cantantes, claro. Mi hermana ha escrito un libro, ¿lo sabes? Y al final es todo, también tengo una prima que hace body paint, hace escultura, o sea, un montón de influencia artística. Mi abuela también pintaba muchísimo y pintaba muy bien. Y yo creo que ha sido ese contraste de dos cosas tan opuestas lo que ha chocado conmigo y me ha podido a lo mejor abrir la puerta a hacer las cosas correctamente, no solo en el mundo artístico, porque al final hay muchísima gente que tiene un trabajo muy bueno y aún así no consigue esa visibilidad. Y a lo mejor por esa parte más emprendedora mía, más empresarial, sí he conseguido tener esa visibilidad, o he sabido cómo hacerlo. Igualmente me da la sensación, bueno, que tomaste riesgos, porque venir de un palo como muy rudo, ¿no? De repente lo has suavizado con tus formas, ¿no? Con la forja y demás. También en tu ámbito, digamos, a nivel profesional, ¿fue, digamos, rápidamente aceptado o eras el patito feo del rubro? No, realmente la empresa hace ya muchos años que la llevo yo, con lo cual no tuve ninguna oposición, podía hacer lo que quisiera. Yo mientras llevase a flote la empresa, las cuentas me saliesen, los proyectos de ingeniería lo hiciese bien, no había ningún impedimento en ese aspecto. De hecho, cualquier tipo de recurso que necesitase lo podía coger. Me refiero también al entorno de amigos o de colegas. ¿Cómo empezaron a ver, digamos, a este José que de repente iba como virando el timón hacia otro lado? Pues muy natural, tampoco se lo planteaban, al principio solo decía que quería ser escultor, quería ser artista, me decía, pues, haz lo que quieras, Pepe. Y de hecho un amigo, uno de mis mejores amigos, mejor dicho, se vino a mi taller conmigo porque también le gusta mucho el tema del arte y estuvimos creando cosas al principio juntos. Y fue también un apoyo al inicio de esta carrera, que me vino bien y venga, hacer algo con alguien, mejor que solo, se disfruta más. Sin duda, sin duda. Bueno, yo me imagino que esto que vemos nosotros ahora es el resultado, obviamente, de mucha experimentación, mucho estudio, investigación. ¿Cuáles fueron las primeras armas así de tu contacto con el metal, pero desde el punto de vista artístico? Pues a mí me gusta mucho el arte abstracto, pero no quería empezar con eso, porque necesitaba crear algo más impactante visualmente, que tuviese como más mérito, como si tuviese más, ¿cómo decirlo?, más laborioso, que realmente se necesitase una técnica más amplia, o más fuerte, más delicada para poder hacer esa pieza, y que solamente con el propio peso de la pieza se viese que está bien, que es algo bonito, que es algo elegante, y no necesitas de un experto para decirte eso es un buen trabajo, es una escultura buena. Y por eso al principio empecé con piezas más figurativas, más de fantasía escultórica, de animales sobre todo, y cuando ya conseguí establecerme en eso, de hecho empecé a hacer ya exposiciones, fue virando, ya con esa sensación de que la gente ya valoraba lo que yo hacía, fue tirando a algo que más me gustaba, que era un poquito más el arte abstracto, jugar con las geometrías, con las figuras, con los volúmenes,
que era lo que yo quería hacer desde un principio, pero no, me daba miedo empezar directamente con eso, quería primero como demostrar. Bueno, hay una frase muy hermosa que colocas en tu página web, que dice: sé como las águilas que solo se detienen en la cumbre. ¿Quién es el dueño de esa frase? Bueno, pues mi padre siempre ha tenido ese, que eso también lo ha transmitido a mí, esa sensación de nunca rendirse, de siempre ir para adelante. Dice, la vida es para los valientes. La vida no es para el más inteligente o el que mejor sabe hacer las cosas, sino para los valientes. Y esa es la energía que me ha transmitido a mí siempre. Y al final pues hace que te lances. Yo no sabía a dónde iba cuando me lancé en esto. Yo iba a donde me llegase el camino, pero no me importaba. Porque sabía que por lo menos iba a hacer algo que me gustaba. Eso también es algo que siempre te dicen, ¿no? Cuando dices, ¿qué quieres hacer de mayor? ¿Qué quieres trabajar? ¿No? Dice, piensa en tu trabajo ideal, ¿qué es lo que realmente querrías hacer? Bueno, yo quería hacer esto, pero también dije, bueno, primero voy a consolidar mi posición social con mi mujer, voy a meterme una hipoteca, quería estabilidad, y luego ya dije, ahora intento hacer lo que quiero. Claro, claro. Bueno, fíjate que es un poco el deber ser, ¿no? Que nos dicen, bueno, primero tenemos que llegar a determinado escalón para después luego dedicarnos a otra cosa. De repente hay gente que lamentablemente nunca lo logra, ¿no? Nunca logra esa estabilidad como para decir, bueno, ahora voy a hacer lo que realmente me gusta. Pero en este caso, lo decías vos, también un poco esta base te ha servido de alguna manera como de trampolín, justamente como para desde muy joven también ya perfilar, y hoy me estás diciendo que posiblemente hasta podrías vivir del arte, cosa que hasta en algún momento uno lo piensa justamente como algo imposible, y de repente está sucediendo. Pero esto tampoco es gratuito, no es algo que viene porque sí, ¿no? Porque mostrás y... No, hay todo un trabajo tuyo, que lo veníamos también charlando, que tiene que ver con la autogestión, y que de eso, hay gente que lo lleva en forma innata, y hay otra gente que tiene que pedir ayuda, justamente. ¿Vos sos autogestivo en este sentido? Sí, la verdad es que el artista actual tiene que ser un todoterreno, es decir, tiene que hacerlo todo él, porque ya no vale con decir, venga, voy a hacer una obra buena, se la llevo a la galería y que el galerista me mueva. Ahora, si haces eso, estás obsoleto. Tú ahora mismo tienes que tener unas redes sociales cuidadas, tienes que tener una página web bien hecha. Si tú no sabes hacer página web, obviamente ahí sí que tengo que encargarla, ¿no? Pero al final eres tú el que tiene que subir contenido, el que tiene que interactuar con los clientes, el que tiene que buscar, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo, ¿no? Has contactado conmigo a través de Murcia Cultura, pues es una forma también de darme a conocer otros sitios. Al final es siempre ir moviéndose. Y no solo eso en cuanto a la comunicación, después también hay un trabajo detrás de fotografía. Yo no sé, yo no era fotógrafo, nunca lo he sido, pero he tenido que aprender. He tenido que hablar también con fotógrafos que me explicasen un poco cómo hacerlo, qué herramientas debía usar. Ya lo has visto hace poco, tengo ahí unos focos, tengo unos paneles ahí para hacer las fotos más profesionalmente posible y mostrarlas en redes sociales, que al final es por donde yo vendo. El público, el 90% de mis ventas son en internet. Entonces, una vez que haces fotografía, las subes, toca empaquetar, toca buscar agencias de transporte que funcione bien. Claro, que llegue la obra en excelentes condiciones. Exacto. Yo ahora mismo, para cuando envío a Europa, trabajo mucho con GLS o con UPS. Cuando va a Nueva York, UPS solamente, y cuando estoy en España trabajo con TIPSA. Distintas compañías para distintos clientes. Claro. Bueno, toda esa logística que estás, en la que estás inmerso, y que entiendo también de alguna manera que te sentís cómodo haciéndolo, no es algo, no te veo cara del que estés sufriendo, o al menos es la sensación, ¿no? Yo no digo que haya cosas que no sean complejas, sin ninguna duda, ¿no? O más complejas que otras, pero da la sensación como que la cosa fluye naturalmente. Yo llevo un bagaje ya de 9 años en mi propia empresa,
yo aquí lo tengo que gestionar todo. Claro. O sea, también está con mi padre, le queda poquito para jubilarse, pero yo tengo que encargarme de buscar los clientes, de hablar con ellos, de preparar un proyecto, de sacar los planos, de atender a todo el mundo, llevar las cuentas. Al final todo ese bagaje de comunicación hacia el exterior es lo que hago también como artista, no parto desde cero. Yo me tengo que buscar la vida. Sí, 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 sí. Lo he hecho con mi taller, ya lo estoy haciendo con el arte. Para mí es una continuidad ya. Bueno, aspecto. Hay un manejo también, porque si ya lo vimos hace un ratito en el taller, ¿no? Un taller enorme, donde hay maquinarias también sumamente complejas. ¿Hay alguna maquinaria en especial que te hayas tenido que diseñar vos para hacer determinados cortes de forja o lo que sea en tus esculturas? En realidad no nada específico. Sí que es cierto que a lo mejor para conseguir algunos dobleces, pues sí que a lo mejor he cogido varios trozos de tubo, los he puesto, los he soldado en la mesa y he conseguido la forma deseada. Pero es algo muy puntual. Realmente ahora mismo con la maquinaria que tenemos puedo hacer cualquier tipo de pieza. Y también es verdad que si veo que no puedo hacer esa pieza porque necesito algún tipo de maquinaria diferente, bueno, directamente que no la planteo. Me enfoco también a piezas que pueda realizar. ¿Te consideras artesano del acero? Sí. Sí, porque al final estoy trabajando yo con mis manos y estoy creando las piezas. Puedo usar técnicas más antiguas, como si quiero puedo hacerlo con los yunques y puedo meter martillazos, puedo ir calentando el acero, voy metiendo martillazos y voy dando la forma que quiero. O puedo coger una máquina y hacer a lo mejor ese proceso. Pero al final yo lo que veo un poquito es que hay piezas o ciertas figuras que me interesa hacerla con el yunque porque va a tener esa esencia o ese alma, y hay algunas otras formas que no merece la pena hacerla de forma artesanal, sino que es mejor hacerlo con maquinaria porque el resultado prácticamente va a ser el mismo, no va a haber una diferencia, prácticamente ninguna, con lo cual hay que aprovechar todo este conocimiento y toda esta nueva tecnología también para poder agilizar al final un proceso que sea también más rentable también, para que no suba demasiado los costes en una escultura. Hablábamos de este proceso que fue paulatino. Me gustaría conocer si José Soler tiene un techo en lo artístico. Pues no lo sé. Yo quiero seguir creciendo, no me lo planteo. Nunca me he planteado el techo. Es decir, ¿para qué? Que sea lo que venga, tiene que ser bien recibido. Sí que siempre estoy con ideas, siempre estoy imaginando cosas, siempre estoy con nuevas colecciones. Y lo que sí que quiero hacer más adelante al final es decir, mira, pues voy a hacer una colección muy concreta, muy única, muy personal, que voy a hacer a lo mejor 5 piezas y nada más, y voy a moverlas y quiero a lo mejor que sean todavía más mi seña de identidad, aunque en sí la seña de identidad es el metal. Pero no me lo planteo y no quiero plantearlo. No, yo quiero disfrutar del camino, nunca me obsesiono con la meta final, sino va bien todo lo contrario, sí, disfrutar del camino. ¿Haces cosas a pedido o el cliente o la gente que compra tus esculturas es un poco como que se deja llevar también por tus sugerencias, por, bueno, justamente tu impronta? Las dos cosas. Primero, me gusta crear y ofrecer mis piezas, para mí es lo más cómodo, la verdad. Digo, mira, esto es lo que tengo, lo que quieres se puede comprar. Pero sí que es cierto que me gusta mucho interactuar con mi cliente y ver qué quiere. Y entonces muchas veces hago piezas por encargo y digo, mira Pepe, tengo esta idea o quiero hacer, como hace poco hice una figura, una pieza grande de jardín que tenía que ver con la propia edificación de la casa donde iba el chalet. La figura tiene que presentar al mismo tiempo la casa. Entonces ya me pongo a hacer un diseño, hablo con él, mira, ¿qué te parece esto? A veces ellos lo tienen más claro y me dicen, no, mira, Pepe, quiero esto, algo así, que yo nunca lo he hecho. También me sirve para aprender, para mejorar.
Entonces yo estoy muy agradecido a mis clientes porque son los que me permiten avanzar en mi aprendizaje. Porque al final si no vendo, yo me estanco. Claro. Que es lo que le pasa a muchos artistas. Sí. Que a lo mejor van creando, pero como no tienen esa suerte o esa facilidad para dar la seguida a sus piezas, no pueden evolucionar. Claro. Al final van acumulando y eso es muy pesado y agotador mentalmente, porque quieras que no, el arte también es un pozo sin fondo económicamente. Tienes que invertir mucho en materiales para formarte y para crear esas piezas. ¿Hay una musa, hay algo que inspira, que te inspira? ¿Hay algo en lo que pensás? Pues para mí es el trabajo continuo. Yo estoy en mi casa y me cuesta desconectar. Siempre estoy creando en la mente. No es que sea una musa, así que es cierto, hay días que estás uno más inspirado o menos inspirado. Pero lo importante es que cuando llegue esa inspiración te pille trabajando, ¿no? Como se dice. Pues un poquito es eso. ¿Lo haces en el taller en algún momento donde estás solo o esto convive junto con el personal que tiene el taller y que hace otro tipo de trabajos? En cuanto a la creación de arte, exacto, te diría que, aunque sí que es cierto que cuando hago arte voy improvisando a veces un poquito, pero en general la mayor construcción de creatividad la tengo justo cuando me voy a dormir. No me... que es uno de los problemas que tengo, porque después me cuesta dormir. Claro. Cuando después de todo el día yo trabajo, después llego a mi casa, estoy con mi hijo jugando, estoy con mi mujer, cuando realmente puedo estar despejada la mente es cuando voy a dormir, y entonces cuando empiezo a crear, y entonces también hace que me cueste dormir. Claro. Pero realmente es verdad, o sea, cuando ya estoy en la cama y estoy tranquilo y estoy ya relajado es cuando mi mente empieza a crear. ¿Te has levantado en algún momento a la madrugada, te imagino, con tu papel y diseñar rápido antes de que se vaya, ¿no? Del pensamiento? Tengo una libreta en mi mesita. Claro, me imaginé. Que mi mujer, cada vez que la cojo, así alguna vez la tengo que coger, y dice, me parece, ya se encienden las luces, ¿no? Ya como cojo la linterna del móvil para no molestarla. Claro. Pero sí. ¿Qué es lo que hay en esa libreta? Bocetos, muchas ideas, muchas cosas que voy teniendo, y a lo mejor son ideas que para mí no tienen relevancia, pero pasa el tiempo, vuelvo a echar un vistazo a esas cosas y digo, oye, esto sí me gusta. O incluso a lo mejor ideas que había tenido que no podía realizar porque no tenía el conocimiento o esa habilidad para poder hacer esa pieza, y con el tiempo lo he conseguido. Oye, mira, ahora sé cómo hacer esta pieza que diseñé hace un año. Que eso también me pasa. Al mejor estilo Miguel Ángel, que hacía sus anotaciones, ¿no? Hablas también del arte como un hilo invisible. Contame un poquito de qué se trata eso. Bueno, para mí el arte, toda escultura o toda obra de arte tiene que expresar algo, tiene que crear un sentimiento hacia el espectador, ya sea bueno o sea malo, sea de amor o sea de odio. Y por lo menos a mí me gusta mucho también ver el arte más triste también, porque quieras que no hay una tendencia fuerte en el arte a crear piezas más melancólicas, que a mí me gusta mucho disfrutar de ellas y apreciarlas. Pero yo no puedo hacer ese tipo de arte, o no quiero hacerlo. Yo busco todo lo opuesto, piezas vivas, piezas alegres, con colorido, que llenen la alegría, piezas muy elegantes, con mucha sensibilidad también, y sobre todo que estén lo más perfectas posible en cuanto a errores, o que esté bien pulido, que esté en un trabajo muy fino. Para mí eso es lo más importante. De hecho me ha pasado que un cliente me decía, Pepe, lo primero que hago por las mañanas cuando me levanto es ver tu pieza, es cargarme de energía y continuar el día. ¡Qué divino! Y eso son cosas, y no es la primera vez que me lo dicen. Esa sensación de que ven mi pieza y se cargan de forma positiva porque la alegra, simplemente es que me alegra verla. Claro. A mí eso me encanta. Y es la motivación para seguir, ¿no? Sí. Claro, es muy fuerte que la gente te diga eso, porque es como que decís o confirmás
es el camino, Sí. es este tu camino. ¿Cómo te ves de mayor, muy mayor? Pues, bueno, hablando del camino, mi casa ahora la tengo llena de esculturas, por ejemplo. Me O imagino. sea, lo que realmente yo hago aquí es que me gusta para mí. Yo pienso, mira, esto me gusta para mí, para tenerlo en mi casa. Claro. Y entonces ya después lo enseño y mucha gente dice, ah, pues sí que a mí me gusta. Y de mayor, no lo sé. Estamos hablando ya de nuevo de así decirlo, cuál es tu tope, cuál es tu techo. Soy joven, no me quiero plantear esas cosas, solo quiero ir para adelante. Sí que es cierto que algo curioso es que antes de empezar con el arte, yo decía, cuando me jubile, quiero hacer talla de madera. Quiero hacer mis esculturas en talla de madera. Mira, Y cuando pasó el tiempo dije, ¿por qué tengo que esperar a que me jubile? claro. Si tengo aquí las herramientas, el metal también me gusta para hacer esculturas, voy a hacer Vale. esto. Pero siempre me había visto jubilándome con mi pequeño tallercico y haciendo mis esculturas. Mira, No pensé que fuese a llegar tan pronto. claro, claro. Murcia es una ciudad para vos que acoge bien al artista. Yo he visto de unos años para atrás que están empezando de nuevo a moverse. También es verdad que en general, en el año de antes de la crisis, cualquier sitio donde ibas, yo no he vivido esa época porque es más antigua, de cuando yo empecé a trabajar, pero sí que he hablado con muchos artistas que vivieron esa época buena antes de la crisis y decían que donde fuese se vendía bien, a buen precio, había mucho coleccionista. Y después de la crisis hubo una gran recesión, se vendía mucho menos arte, muchos lo pasaron muy mal. Y ahora de nuevo estoy viendo que se está apostando un poquito más por el tema del arte en la región. De hecho, hay varias ayudas. Yo he recibido la ayuda por las piezas de seda de acero de la comunidad autónoma de Ica. También están los espacios expositivos de la región de Murcia, que son, tú presentas tu proyecto a Ica. El ICA lo presentan en distintos municipios de la región y esos ayuntamientos dicen, mira, pues yo quiero que este artista exponga aquí. Y pues también te dan un dinero por exponer en algún sitio. También están los reactivos, que los reactivos lo hice junto con varios artistas y la Galería de Arte Babel, que nos vamos a exponer para Ciudad Almudí, por ejemplo. Ahora nos vamos a juntar varios artistas para exponer ahí. Al final sí que hay más movimiento que a lo mejor otros años. Justamente hablando de este contacto con los artistas, ¿no? Que te dan los viajes, hay en vos digamos, la curiosidad de conversar, de intercambiar con otros artistas también de la escultura, o hay otros artistas que se dediquen a esto que lo estás haciendo vos. Sí, a mí me encanta el poder hablar con distintos artistas y conocer sus puntos de vista. De hecho, cuando empecé conocí a Alfredo Guillamón, que es un escultor de talla en madera muy bueno, que hizo unos cursos de escultura para cómo sacar también sensibilidad, cómo abrir barreras, y ahí es donde lo conocí y a mí me ha servido muchísimo para poder expresarme, para poder sacar esa sensibilidad. De hecho, cuando estaba empezando, e intercambiar feedback e incluso le decía, mira, ¿qué te parece esta pieza? ¿O qué te parece este diseño que estoy haciendo? Ah, pues mira, esto me gusta, esto tienes que pulirlo, esto tal, y siempre se aprende muchísimo. Y tengo muchos amigos también, a lo mejor no de escultura, pero de pintura, que he hecho exposiciones con ellos, también me gusta. De hecho, al principio me junté con Ignacio, con Ana Pez y con varias gente más para hacer una exposición colectiva, y tengo muy buena relación con ellos y nos apoyamos mucho. A lo mejor dice, mira Pepe, hay esta exposición o hay este concurso, apúntate, vamos a apuntarnos aquí. Claro. No es esa sensación de ay, yo me callo las cosas, no, nosotros compartimos eso, todo lo contrario. Es decir, si yo me entero de algo, se lo digo, mira, vamos a apuntarnos a este concurso. Para mí no es decir la competencia, no. Sí, sí. Todo lo contrario. Bueno, eso es algo también que he visto, ¿no? Particularmente en los artistas de Murcia, que por lo general son gente súper abierta,
afable y como decís, ¿no? No se guardan para sí, bueno, desde esto, desde la información hasta la posibilidad de interactuar con otro colega, ¿no? Y en este caso, vos tenés un alter ego, vos tenés a alguien con el que te identificás en lo artístico. Es que tengo tantas referencias, y no solo del mundo del arte, porque para mí la joyería es una fuente de inspiración muy bonita, la cerámica también. Alberto Bustos, por ejemplo, es un artista en cerámica brutal, pero en acero tenemos también grandes exponentes como Chillida o Teiza, que tenemos una suerte tremenda de haber mamado esa cultura desde pequeños y en general haber disfrutado de piezas de acero Corten, que son la envidia de Europa, esa gente. Y al final son tantas referencias que no tengo a nadie en concreto. O sea que si tuviera sería como un Frankenstein, sí, ¿no? Sí. Sería un poquito de cada uno, ¿no? Exacto. ¿Y cómo sería ese monstruito de José? Pues es difícil, a ver, al final son pequeños fragmentos de mucha gente y el mío propio también, porque al final todo artista también quiere tener un poquito esa seña, ¿no? Pero no sabría componer tantas cosas, porque al final también incluso puedo haber pinturas, o sea, artistas, pintores. Al final un poco demasiada información para meter ahí en un solo. Llamas a tu taller el escenario. Yo voy como tirándote también algunas palabras que he podido leer, ¿no? en tu perfil, en tu página web, porque me parecen como palabras claves. No están puestas así nomás, ¿no? La palabra escenario es estar por encima, aunque sea 5 centímetros por encima de el resto, digamos, no como de forma peyorativa, sino justamente para tener otra perspectiva. ¿Cómo lo explicas? Pues es al final un poquito también la idea del espectáculo. No solo quiero que compren mi escultura, quiero que viva una experiencia el cliente. Quiero que haya algo detrás de la pieza. De hecho, cuando alguien compra mi pieza, le doy un certificado, le explico cómo es, qué quiero transmitir, le doy también un flyer mío con diseños. Tiene que haber una experiencia aparte de comprar la propia escultura. Por eso quiero ese escenario, no quiero ese show de experiencia para mi cliente, que es lo que al final debe distinguirte. Y ese escenario que veo que lo manejas excelente, ¿no? Tenés como un ojo bastante clínico, me parece, ¿no? Te escucho hablar también y lo tenés muy claro. Tenés muy claro cuál es el objetivo, tenés muy claro a dónde quieres llegar más allá de que no haya techo, ¿no? Pero de repente hay un sentido de trasladar satisfacción al que está comprando tu obra y que eso, digamos, de alguna manera se retrotraiga, ¿no? Que sea un feedback, ¿no? Y que te genere justamente ese impulso para volver a crear. ¿Sucede siempre, algunas veces más, otras veces menos? ¿Cómo lo vivís? Pues en realidad, para que veas también un poco el contraste de un mundo y otro, en el mundo de la ingeniería es todo con mucha prisa, todo para ayer, venga, hay que hacer esto, siempre vas con agobios, incluso cuando en obras que van tan mal de tiempo, no por tu culpa, sino porque realmente ponen plazos muy cortos y empiezan a meter al electricista con el calderero, con todos ahí metidos, y van siempre con un poco de mal humor. Aquí es todo lo contrario. Aquí me encuentro con gente que le digo, mira, no puedo hacer esta escultura hasta dentro de un mes. Y dice, no te preocupes, no tengo prisa, puedes hacerla cuando necesites. Y siempre súper agradecida la gente, muy educada, siempre son cosas positivas. No recuerdo una mala experiencia con un cliente. Mira.
todo lo contrario. Encima de todo, yo digo, si no te importa, mándame también una foto de cómo ha quedado la escultura. Claro. Yo, lo más importante para mí es la privacidad de mis clientes, pero si no te importa, que yo también la comparta como por Facebook, por Instagram, que diga, y la gente la vea y le guste, porque es que al final también hay gente que le cuesta ver una escultura e imaginarla en un sitio, y cuando la muestras en la casa de alguien, también da más ganas de comprarla y Claro. de ver tú una para ti. Es un valor agregado, o sea, el contexto obviamente te ayuda un montón. Y en este caso, yo vuelvo a esto del hilo invisible, de la contemplación. ¿Te tomas tu tiempo para generar una obra? Digamos, no es que me tengas que decir, sí, la fabrico, la elaboro en un día, no. De repente ese proceso es más o menos similar a otra obra, más allá de las dimensiones, pero me refiero al proceso creativo, ¿no? De pensarla, de diseñarla. Es instantáneo, viene esa musa por la noche y te golpea la puerta. Pues, a ver, no es que sea instantáneo, hay veces que de repente llega la inspiración y dices, esto tengo que hacerlo. O a lo mejor estás haciendo un boceto y estás simplemente haciendo bocetos por hacer, y de repente, coño, hostia, este es bueno. Y entonces empiezas a pulirlo y empiezas a trabajar en él. Al final es un poquito un proceso. En cuanto al tiempo de hacer una escultura, no tengo prisa por hacerla. Yo prefiero hacerla tranquilamente, disfrutándola, porque si no al final está siendo como muy mecánico todo. No tiene sentido. No tiene sentido hacer algo con prisas, con desgana. No, si hago una escultura y es porque me gusta, quiero hacerla de forma tranquila, disfrutándola, parándome en los detalles. Oye, pues mira, esto no me gusta, lo voy a quitar, voy a modificar esto que he hecho así, no. O probar distintas tonalidades. Ahora con esta pieza, en vez de hacer un acero corte totalmente liso, quiero ponerle manchas. Aunque eso a veces me lleva a que tire muchas esculturas. Claro, me imagino. Mucho ensayo y error. Claro. Y sí que es cierto que mi mujer me mata cuando hago esto, pero hay veces que hago una escultura que puede ser que más o menos esté bien, pero para mí hay un defecto que yo lo veo y me chirría, y digo, no, está fuera. Claro, inconcebible no mandarla de esa manera. Pensando en tu familia, en el legado, en lo que me hablabas justamente de tu abuelo, que me gustaría saber cómo se llamaba. José Soler. Ah, mira, nada más ni nada menos. Mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Ah, bien. Mi hijo de José Soler ya cuarto. Ajá, la cuarta generación. ¿Y qué pensás justamente de esa cuarta generación de los Soler con respecto bueno, al metal, a lo artístico? Yo no quiero imponerle nada a mi hijo. Quiero que él decida lo que quiere hacer. Si él quiere continuar con esto, por mí encantado. Que no le gusta y quiere hacer cualquier otro tipo de cosa, yo siempre voy a decir que haga lo que le haga feliz, independientemente de la historia nuestra, pero no va a romper nada. Claro. Romperá cuando tenga un hijo, no le llame José Soler. se le aparecerá su bisabuelo, su abuelo. Claro. Hablaba entonces del mensaje que vos como artista le darías a un joven, ¿no? Muy joven, que está comenzando a transitar el camino de lo artístico. ¿Qué debería ser? A ver, ahora mismo yo creo que los artistas lo tenemos bastante bien para darnos a conocer al cliente final. Y tenemos que autogestionarnos muy bien nuestra imagen, el tema de redes sociales. Incluso, es que esto es muy tópico porque siempre es lo mismo. Siempre decir, venga, gestiona tus redes sociales, busca posicionarte en la página web, busca plataformas de venta online, y es un trabajo de poco a poco, hasta que al final vas creciendo cierto nombre y puedes empezar a vivir del arte.
Antiguamente era complicado poder vivir del arte porque tenías que depender de las galerías, era difícil encontrar ese cliente final, pero ahora mismo, de hecho las propias galerías lo están pasando un poquito mal, porque ahora cuando tú quieres comprar la obra de un artista, puedes hablar directamente con él. Claro. Entonces es un buen momento para los artistas, siempre y cuando hagamos bien nuestro trabajo. De todas maneras, aún así, aún haciendo bien las cosas, es complicado. No quiero tampoco, hay que ser realista. Sí, sí. De hecho, todos sabemos que la mayoría de gente que sale de estudiar Bellas Artes, que quiere vivir del arte, el 90% no lo consigue. Entonces, hay que aprender también sobre todo eso, a adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Muchas gracias, José, por esta entrevista, por este contacto. Para mí la verdad que también ha sido un placer escucharte. Tenés una sensibilidad y tenés un objetivo muy claro, y bueno, te auguro obviamente lo mejor en este recorrido, que por suerte no tiene techo. Muchas gracias, Mónica. Un placer.